Llegó la hora de escuchar un mensaje, extraído de la poderosa palabra de Dios, en la voz del hermano Antonio Murillo. En cuanto a la creación, Dios lo hizo todo perfecto. Y cuando Dios lo había hecho todo, había terminado de hacer todo lo que tenía por crear, todo lo que había por ordenar, porque sabemos que dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos tremendo que había en la creación en el principio, pero Dios empezó a ir creando cosas e ir ordenándolo todo. Y cuando todo estuvo creado y ordenado, Dios hizo al ser humano. Dios hizo al hombre y lo puso en el lugar más hermoso de la creación. Lo conocemos como el huerto de Edén. Suscríbete. Allí Dios ubica al hombre y le da potestad sobre todo lo creado, para que el hombre se enseñoree de eso. Y dice la palabra de Dios que el hombre allí lo tenía todo al alcance de su mano. El hombre tenía esa comunión íntima con Dios. El hombre podía relacionarse con toda la creación que había hecho Dios. Pero llega el momento en el cual el hombre siente que algo le falta. Llega el momento en que el hombre, a pesar de estar en un lugar que lo llamamos el paraíso, el huerto del Edén, donde todo lo tenía, a pesar de todo esto, el hombre siente un vacío en sí. El hombre siente que algo le falta, que necesita algo. Y Dios, al ver al hombre en esta condición, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios busca una compañía que fuera idónea para el hombre. Es entonces cuando Dios hace a la mujer y se la presenta al hombre. Y cuando Dios hace a esa mujer y se la presenta al hombre, Dios allí constituyó una familia. Porque un hombre solo no es una familia. Una mujer sola no es una familia. El hombre estaba en el huerto del Edén, estaba rodeado por toda la creación, en medio de toda la creación de Dios. El hombre se deleitó poniéndole nombre a los animales. Yo me imagino que Adán se deleitó cuando comenzó a llamar al burro: tú te vas a llamar burro, tú te vas a llamar vaca, este se va a llamar rinoceronte, este de acá se va a llamar pelícano. Y Adán se deleitó en eso. Pero a pesar de todo, el hombre no tenía comunicación con los animales. Imagínense Adán hablando con un caballo. ¿Cómo haría Adán para hablar con el perro? Aunque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿cómo nos comunicamos con el perro? Entonces, el hombre necesitaba a alguien que fuera igual a él. El hombre necesitaba a alguien que tuviera idoneidad para que él pudiera compartir. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, cuando Dios le presenta al hombre y a la mujer, allí Dios constituyó una familia. Hermanos, y cuando Dios estaba haciendo la creación, Él decía: es bueno. Amén. Dios miraba, contemplaba lo que hacía, lo que creaba, lo que ordenaba, y Dios decía: es bueno. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando Dios le presenta o hace a la mujer y se la trae al hombre, también eso es bueno. ¿O no es bueno, hermanos? ¿O no fue algo bueno que Dios hizo cuando creó a la mujer y se la trajo a Adán? Hermanos, si Adán se sintió contento poniéndole nombre a los animales, cuando Adán administraba todo lo creado por Dios, allí vemos cuando Dios le presenta a Eva, Él dice: ahora esto es hueso de mis huesos.
El hombre es decir, el hombre en ese momento explotó en emoción. El hombre se sintió contento. Hermanos, la mayor alegría que sintió Adán fue cuando Dios le presentó a Eva. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, la familia es algo bueno. ¿Cuántos creen que la familia es una bendición de Dios? Dice la palabra del Señor que todas las familias de la tierra son benditas. ¿Y sabe por qué la familia es bendita? Porque Dios fue quien se inventó esto. Dios fue el que se inventó esto de la familia. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios creó una familia perfecta. Amén. Adán y Eva vivieron un tiempo de armonía, un tiempo de felicidad, un tiempo de tranquilidad. Pero llega el momento en que el hombre pierde esa armonía. Llega el momento en el cual el hombre pierde esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios. ¿Y sabe cuándo pasa esto? Cuando el hombre desobedece a Dios. Cuando Satanás entra en acción y se presenta a la mujer y comienza a hablarle a la mujer, y la mujer presta atención a lo que el enemigo le está diciendo, allí comenzó la desgracia para el género humano. Allí esa familia perdió esa intimidad con Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, Dios creó una familia perfecta. La familia, hermanos, es algo bueno, porque Dios fue quien se la inventó. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 3. Voy a leer del verso 9 en adelante, que dice: vemos lo que sucedió una vez que el hombre desobedece a Dios. Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Cuando el hombre peca, desobedece a Dios, Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Simplemente era que el hombre ya no estaba en el lugar espiritualmente que Dios lo había dejado. Ya el hombre había perdido esa intimidad con Dios. El hombre ya había perdido esa relación con Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Por eso dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios entonces le vuelve a preguntar al hombre: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Entonces, hermanos, vemos lo que el hombre le responde a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, como se dice, el hombre le tiró la pelota a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como que dice: si no me la das, no había habido alguien que me hubiera ofrecido de aquel árbol y yo no hubiera comido. En pocas palabras, Dios mío, tú eres responsable, tú eres el culpable, porque me diste esa mujer. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que es bendición de Dios para nosotros se nos convierte en una desgracia. ¿Cuánto creen que esto es así? Hermanos, cuando en la familia nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos en familia, esa familia, en vez de ser una bendición, es lo peor que les puede pasar en la vida.
¿Cuántos no dicen, yo no sé ni por qué me casé contigo? Yo no sé si usted ha escuchado hombres y mujeres lamentándose de su cónyuge por la vida que llevan. Pero sería que Dios, cuando le dio o cuando se inventó esto de la familia, cuando se inventó esto del matrimonio, pensó para que esto se convirtiera en una desgracia para el hombre. Dios lo dejó para que fuera una ayuda idónea mutua de uno para el otro. Pero ¿por qué nuestros matrimonios, nuestros hogares se convierten en una desgracia, en algo lamentable, en algo que vivimos quejándonos todo el tiempo, hermanos? Porque desobedecemos la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán, de todo árbol podéis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que comáis de él, ciertamente moriréis. Hermanos, y Dios cumple su palabra. Hermanos, cuando desobedecemos a Dios, es que nosotros comenzamos a quejarnos, a lamentarnos. Hermanos, pero lo que Dios nos ha dejado es para bienestar nuestro. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Vemos que desde la antigüedad, desde la primera familia, el hombre, el ser humano, nunca asume sus responsabilidades. Siempre el hombre busca culpables. Si ponemos cuidado, hermano, en los hogares, cuando hay problemas, no, la culpa es de él. No, la culpa es de ella. Fuiste tú. Siempre estamos señalando. Pero nosotros nunca aceptamos que estamos cometiendo, estamos faltando. Bendito es el nombre de Jesús. Bueno, porque los seres humanos somos orgullosos por naturaleza. Y esto comenzó desde el huerto del Edén. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, vemos que dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. La mujer, ¿a quién culpó? Culpó a la serpiente. Cuando Dios se dirige a la serpiente, hay personas que dicen que cuando Dios llama a la serpiente para que dé explicación de lo que hizo, la serpiente que le dijo a Dios: Señor, es que yo estaba poseída. Estaba poseída por un demonio. Por eso tenté a la mujer. Cuando Dios se le presenta y se dirige al hombre, le dice: Señor, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Es decir, hermanos, siempre se buscan culpables. Pero difícilmente aceptamos nosotros los actos que cometemos. Entonces, hermanos, en la familia tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y no buscar culpables, no estar señalando, porque esto es lo que pasa casi siempre en todos los hogares. Buscamos no que el hombre tiene la culpa, no, la esposa tiene la culpa, no, es que mi hijo es un desobediente, pero siempre buscamos sobre quién echar la culpa. Bendito es el nombre de Jesús. Pero la cosa, hermano, es que cuando el hombre le falla a Dios, cuando el hombre peca contra Dios, ese pecado siempre tiene consecuencias. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, vemos las consecuencias de ese pecado. Si leemos en la palabra de Dios, encontramos lo que allí nos dice. Seguimos leyendo y vemos lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la maldición para la serpiente. Pero luego viene también su parte para la mujer. Y dice: suscríbete a este canal. Y dijo la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y vemos que al hombre también Dios se dirige y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras. Hermanos, este versículo 27 me llama la atención. Este versículo 17, perdón, del capítulo 3. Miren que dice: y dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hermanos, nosotros en la familia tenemos que obedecer la voz de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Aquí sí, como dijo el apóstol Pablo, o Pedro, creo que fue el apóstol Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí Adán obedeció la voz de Eva y no tuvo en cuenta lo que Dios le dijo. Hermanos, y muchas veces en la familia cometemos este error. Para que nuestros hijos de pronto se sientan bien, se sientan contentos, permitimos cosas en la casa, en la familia, que no es permitido que nosotros permitamos esas cosas en nuestra familia. Hermanos, si nosotros queremos tener una familia consolidada, una familia unida, tenemos que poner en alto la palabra de Dios en nuestra familia. Si nosotros queremos que nuestro hogar empiece a dar tumbo, empiece a dar de mal en peor, desobedezcamos la palabra de Dios. Hermano, porque cuando se desobedece la palabra de Dios, se rompe esa comunión que tenemos con Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces aquí Adán obedece primero la voz de Eva antes de obedecer o tener en cuenta lo que Dios le había dicho primeramente. Y mire que dice: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra está maldita por culpa del hombre. Bendito es el nombre de Jesús. La tierra, esa maldición o esa consecuencia del pecado del hombre alcanzó a la tierra. Y vemos que el apóstol Pablo también hace referencia a esto cuando habla ya que aún la naturaleza misma gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que la tierra, la naturaleza misma siente la opresión del pecado. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a ver si encuentra el versículo para que lo leamos. Donde dice que la naturaleza misma será liberada de esta consecuencia del pecado a causa del hombre. En Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, aún la naturaleza misma está padeciendo las consecuencias del pecado.
pecado. Es decir, la tierra, hermanos, no tiene esa plenitud con que tenía en un comienzo cuando el hombre no había pecado. Porque la tierra fue sujetada a corrupción a causa del pecado del hombre. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué vemos? ¿Qué sucede aquí? Cuando Satanás tienta al hombre y el hombre cae en esa tentación, lo que sucede aquí es que el hombre pierde esa comunión que tenía con Dios. Se rompe esa comunión que había entre Dios y el hombre. Vemos que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 23 en adelante, dice: y sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrara la tierra. Perdón, vuelvo a leer. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó contra Dios? Pierde esa comunión íntima con Dios y es expulsado de la presencia de Dios. El hombre es sacado de aquel lugar hermoso, de aquel lugar en que Dios había creado para que el hombre disfrutara de ese lugar. Ya el hombre es expulsado de allí porque el hombre ha perdido esa relación, esa comunión íntima que tenía con su Creador. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esta es consecuencia del pecado. Entonces, cuando Satanás atacó a Eva, no solamente atacó a Eva, sino que también atacó a Adán. Y cuando ataca a Adán, entonces allí el hombre pierde esa comunión que tenía con Dios. Y el hombre es expulsado del huerto de Edén. Es decir, hermanos, que el plan de Satanás siempre ha sido atacar a la familia. El plan de Satanás siempre ha sido y siempre será de atacar a la familia. Satanás en aquel comienzo no atacó a la creación, no atacó lo creado por Dios, atacó la familia. Porque atacando a la familia, sabe que el hombre va a perder la comunión con Dios. Porque Satanás sabe que Dios no tolera el pecado. Porque él lo ha vivido, como se dice, en carne propia. Él pecó contra Dios, se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado de los cielos a la tierra. Entonces, él conociendo esto, él se propuso en su plan: voy a romper esa comunión que hay entre Dios y el hombre. Porque rompiendo esa comunión que hay entre Dios y el hombre, Dios va a expulsar al hombre de su presencia. Y esto es lo que logra Satanás cuando hace que el hombre caiga en tentación. Cuando el hombre peca contra Dios, Dios lo expulsa de la presencia de Dios. El hombre es sacado del huerto de Edén y el hombre pierde esa comunión íntima con Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que mantiene unida una familia es esa comunión con Dios. Usted quiere que su familia tenga esa armonía, que su familia esté unida. Mantenga en su familia la comunión con Dios. ¿Qué pasa cuando en la familia no hay comunión con Dios, hermanos? Esa familia queda vulnerable, porque queda alejado de la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, no podemos dar lo que no hemos recibido de Dios. Nosotros los seres humanos no podemos ofrecer, no podemos brindar lo que no hemos recibido de Dios. Hermanos, es que tenemos que entender que nosotros los seres humanos dependemos 100% de Dios. Nosotros de sí mismos no tenemos nada ni nada podemos hacer. Así nos sintamos muy potentes, muy capaces,
Si nosotros queremos que en nuestra familia haya amor, tenemos que recibir amor de parte de Dios. Si nosotros queremos que en nuestra familia haya gozo, tenemos que tener ese gozo de Dios en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Si nosotros queremos que en nuestra familia haya armonía, tenemos que tener esa armonía con Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso es que la palabra de Dios dice que amemos primeramente a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todos nuestros corazones. Porque amando a Dios vamos a recibir amor, porque Dios es amor. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, si queremos que haya amor en la familia, amemos a Dios. Pongamos por alto la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, porque no podemos brindar amor si no hemos recibido amor de parte de Dios. Por eso es que, hermanos, a Dios hay que amarlo y hay que tenerlo en primer lugar en nuestra vida. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando en la familia se rompe esa comunión con Dios, le queda más fácil a Satanás romper la armonía en la familia. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando Satanás rompió esa comunión que había entre Dios y el hombre, ya el hombre está fuera del huerto del Edén, el hombre está más vulnerable. Entonces Satanás sigue su plan y dice, ahora sigue la segunda parte. Ya rompí la comunión que había entre el hombre y Dios, ahora voy a acabar o a romper la armonía que hay en la familia. Y eso fue lo que hizo Satanás. Si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire que dice la palabra de Dios, por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando hablamos de Caín, pensamos que Caín es un engendro de Satanás? Casi siempre cuando hablamos de Caín, relacionamos a Satanás como que si fueran del maligno. No, hermano, el diablo no tiene nada. Bendito es el nombre de Jesús. El diablo no tiene nada. Y dice aquí la palabra de Dios que Caín vino por voluntad de Dios. Caín vino con la bendición de Dios. Era el propósito de Dios que Caín naciera, porque Dios tenía un plan con Caín. Ya Adán había perdido la comunión con Dios. Ya había esa pared de separación entre el hombre y Dios por el pecado de Caín, de Adán y Eva. Pero Dios le da un hijo a Adán y a Eva que viene por la voluntad perfecta de Dios. Y ese hijo es Caín. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, donde estaba la perfección no era en Abel. Donde estaba la perfección era en Caín. Y muchas veces miramos a Caín como el malo, como el perverso. Y muchas veces cuando queremos insultar a alguien, le decimos, tú eres un Caín. Bueno, pero Caín quiere decir por voluntad de Dios. El nombre Caín quiere decir por voluntad de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice el verso siguiente, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios muestra que Caín vino por voluntad de Dios. Caín, en donde estaba la perfección, era en Caín, no en Abel. Pero Satanás ataca a aquel que viene con la bendición de Dios.
Suscríbete. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, Satanás siempre ataca a aquel que viene con voluntad, por la voluntad de Dios. Satanás ataca a aquel que viene según el propósito de Dios, porque el plan de Satanás es destruir la obra de Dios. Por eso Satanás ataca a Caín. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la Biblia dice que cuando nació el tercer hijo de Adán, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es decir, hermanos, Caín vino con un propósito de restaurar esa comunión entre el hombre y Dios que ya se había perdido. Entonces Satanás conoce esto. Este viene con el propósito de Dios, viene bajo la perfección de Dios. Hay que destruir a este que viene con la perfección de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, desde que Caín entra en pecado, todo ese lapso de tiempo hasta que nace el tercer hijo de Adán y Eva, los hombres no tienen esa comunión con Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Caín, este varón nació bajo la bendición de Dios, nació bajo la perfección de Dios, y Dios tenía un propósito con Caín. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Dios le da a la familia, eso es bendición. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, y lo que Satanás ataca en la familia es lo que le pertenece a Dios. ¿No creen ustedes esto, hermano? Lo que Satanás ataca en la familia es lo que le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenecen sus hijos? La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces, este varón Caín era una herencia de Dios para esa familia. Hermanos, sus hijos son una bendición de Dios, porque es una herencia de Dios, y Dios no nos da algo que sea para nuestra destrucción. Dios lo que nos brinda es para nuestro propio bienestar. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, su esposa, su esposo, ¿qué es? Es una bendición de Dios. Como dice la Biblia, que el que haya esposa, que bien y alcanza la benevolencia de quién. ¿Cómo te dice la Biblia? Que el que haya esposa, haya el bien y alcanza ¿qué? La benevolencia de Jehová. Pero entonces, si los hijos son herencia de Dios, los esposos, eso es una bendición de Dios. Entonces, ¿por qué en la familia eso que Dios nos da como bendición se convierte en un caos tremendo? Hermanos, esto pasa cuando el hombre no obedece a Dios. Esto pasa cuando no hay comunión íntima en la familia con Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? Que Satanás había puesto envidia en el corazón de Caín. Si leemos la palabra de Dios, dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más corto de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bendito es el nombre de Jesús. Es decir, hermanos, Caín fue el primero que presentó la ofrenda. ¿Por qué? Porque en Caín estaba la bendición de Dios por ser el primogénito. Vemos que en ese tiempo el primogénito nacía con unas bienaventuranzas, nacía con unos privilegios. El primogénito era aquel que cuando el padre moría tomaba ese rol de padre en la familia. El primogénito era aquel que le tocaba la mayor parte de la herencia de sus padres. El primogénito era el que heredaba la bendición del padre. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces Caín nació con esa bienaventuranza
casa. Caín era el encargado de guiar a su familia a tener nuevamente esa comunión íntima con Dios. Por eso Caín fue el primero en traer la ofrenda ante Dios y presentarle ofrenda a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde estuvo el error de Caín? ¿Dónde estuvo el error de Caín? Hermanos, el error de Caín estuvo en que él pensó que él podía impresionar a Dios por su ofrenda. Porque podemos decir que Caín fue el que más duro trabajó para presentarle la ofrenda a Dios. Porque Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín tomó el rol de Adán, fue el labrador de la tierra. Y Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo cuidara y lo labrara. Entonces, Caín, como hijo primogénito, toma ese rol del padre y comienza a desempeñar el mismo oficio de Adán. Caín tuvo que trabajar duro para presentarle esa ofrenda a Dios. Tuvo que ir allá a rozar el monte, tuvo allá que darle mantenimiento a ese cultivo para que ese cultivo fructificara y para que diera fruto y presentarle la ofrenda a Dios. Pero entonces Caín piensa que por su ofrenda él iba a impresionar a Dios, porque era el primogénito, porque tenía la bendición de ser el primogénito de aquella época, o del hijo de Adán y Eva. Pero cuando él peque, Dios se agrada de la ofrenda que trae Abel. Entonces comienza a irradiar en él lo que Satanás ya había puesto en su corazón: la envidia. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, Caín siempre, a pesar de su pecado, siempre tuvo una relación con Dios. Y Dios siempre hablaba con Caín. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, Caín, él pudo haber, como se dice, haber enderezado su camino. Pero dice la palabra del Señor en cierto lugar que él siguió su propio camino. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros en la familia no le demos lugar a Satanás. No le demos lugar a Satanás. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? ¿Por qué Satanás, podemos decir así, le hizo tanto mal a la primera familia que hubo en la tierra? Porque el hombre le dio lugar al maligno dentro de la familia. Hermanos, cuando el hombre le da lugar a Satanás en su familia, Satanás hace lo que sabe hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer Satanás? Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás. Vemos, hermanos, que Satanás en primer lugar se propuso en romper la comunión íntima que había entre el hombre y Dios. Y lo logró cuando el hombre cae en la tentación, que Dios expulsa al hombre del huerto del Edén. Allí el hombre pierde esa comunión que tenía con Dios. Después que el hombre está fuera del Edén, Satanás se propone a romper la armonía que hay en la familia. Porque ya el hombre está más vulnerable, ya no tiene esa protección de Dios, ya no tiene esa comunión íntima con Dios. Y entonces, cuando el hombre entra en mayor, es decir, su pecado se va agravando más. Vemos que esa comunión que había en la familia se rompe cuando Caín mata a su hermano Abel. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vemos que Eva dispuso sus sentidos para atender a Satanás. ¿Por qué Satanás engañó a Eva? Porque ella prestó sus sentidos para atender a Satanás. Si nosotros leemos por acá en la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de vuestra fidelidad a Cristo. ¿Qué le pasó a Eva? Que puso sus sentidos a disposición de Satanás. Ella comenzó a volar con Satanás, comenzó a darle lugar a Satanás en su vida, hermanos. Y cuando damos lugar a Satanás, Él hace cosas lamentables con nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, es bueno que nosotros nos preguntemos si le estamos dando lugar a Satanás en nuestra familia o no. Bendito es el nombre de Jesús. Eva prestó sus sentidos para atender a Satanás. Caín le dio lugar a Satanás para que le pusiera envidia en su corazón. Y vemos todo lo que pasó. Entonces, hermanos, por eso es que la palabra de Dios dice que el maligno anda como león rugiente a nuestro alrededor. Mire que dice a nuestro alrededor. ¿De quién? De nosotros los cristianos. Porque Satanás no ataca a los que están fuera de la iglesia, porque a él ya le pertenece. Él busca para destruir la obra que Dios ha hecho en nosotros. Por eso dice que él anda como león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien devorar. No dice que anda devorando, buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora Satanás? Aquel a quien le da lugar. Por eso dice la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, preguntémonos si de pronto en nuestra familia, en nuestra casa, le hemos abierto una puerta, una ventana, una entrada a Satanás para que entre a nuestra familia. Hermanos, cuando Satanás entra en la familia, es que esa familia se convierte en algo lamentable. Hermanos, lo primero que hace Satanás es destruir la armonía que hay entre el hombre y Dios, esa comunión que hay entre el hombre y Dios, y luego destruye la armonía en la familia. Hay pleitos, contiendas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás rompió esa armonía en la familia. ¿Pero por qué Satanás hace esto? Porque le damos lugar a Satanás. Entonces, hermanos, es bueno preguntarnos si nuestra familia o si nosotros mismos somos rebeldes. Amén. Preguntemos a ver si de pronto entre nosotros en la familia nos decimos mentira. Cuando mentimos, ¿la mentira de quién es? Y si mentimos, ¿a quién estamos dando lugar que entre en nuestra familia? Bendito es el nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor dice que las mujeres obedezcan a sus esposos y no hay obediencia, ¿a quién le estamos dando lugar? Bendito es el nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios en la familia, y no lo hacemos, ¿a quién le estamos dando lugar? Bendito es el nombre de Jesucristo. Cuando la palabra del Señor dice que la mujer debe respetar al marido y no lo hace, ¿a quién le está dando lugar? Cuando la palabra del Señor dice que el hombre trate a la mujer como a vaso más frágil, porque es coheredera de la gracia de Dios, y no lo hacemos, ¿a quién le estamos dando lugar? Entonces, hermanos, que no se nos extrañe cuando nuestra casa se nos convierte en un caos tremendo, porque le estamos dando lugar al maligno que entre en nuestra familia. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, en esta mañana, hermanos, es bueno que nosotros nos preguntemos si en nuestro hogar hay amor, o si en lugar de amor de pronto hay ira, hay resentimientos, hay rencor. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, porque muchas veces en la familia hay amargura de corazón de unos hacia los otros. Puede ser del padre hacia el hijo, o del hijo hacia el padre, o de pronto los cónyuges están llenos de ira y de resentimiento de uno hacia el otro. ¿Y esto a quién le pertenece? Y cuando damos lugar a todo esto, entonces estamos abriendo puertas a Satanás en nuestra familia.
Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, qué bueno es que la ira, el enojo, esa amargura, bendito es el nombre de Jesús, no esté en nuestro hogar. Porque cuando estas cosas están en la familia, le estamos dando lugar a Satanás. Y él entra es para vivir. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude y que usted y yo seamos vigilantes a ver por dónde Satanás está dando cabida en nuestra familia. Bendito es el nombre de Jesucristo. Mis amados, que el Señor nos ayude y nos siga bendiciendo. Ha escuchado un mensaje extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.